Buenas noches. Agradezco la invitación para participar en este curso de hemodinámica avanzada. Yo les voy a hablar sobre choque vasodilatado resistente a catecolaminas, fisiopatología terapéutica y altitud. Bueno, rápidamente mi charla se va a basar en una introducción. Les voy a dar las bases fisiológicas y farmacológicas de los esteroides. Vamos a hablar de lo que es la descatecolaminización, los corticoides en choque séptico, los mineralocorticoides en choque séptico, hablaremos de vasopresina, angiotensina 2 y para finalizar el gen de la ECA y la altitud, si es relevante o no en pacientes con choque séptico tener esta composición genética. Daremos conclusiones y consideraciones finales. Bueno, empezando la introducción, debo decirles que en estudios en países de altos ingresos, ¿sí? La sepsis y la sepsis severa, como se nombraba antes, sí han mostrado descenso y disminución. Lastimosamente la extrapolación a países africanos, asiáticos y latinoamericanos no es la misma. La sepsis sigue matando a mucha gente y generando gran cantidad de costos. Este estudio publicado en The Lancet, que hace una visión de cómo estaba la multiresistencia en los 90 y en el 2021, todo lo azul, y mientras más bajo es el tono de azul, la prevalencia de multiresistencia bacteriana era muy baja. En nuestro país casi no tenía multiresistencia. En África se veía mucho y en algunos sitios de Asia también. Sin embargo, miren lo que pasa en cuanto a proyecciones para el 2050, en donde la carga de enfermedad por enfermedades infecciosas asociadas a bacterias multiresistentes va a ser amplísima. Y en gran medida esto se dio por el uso indiscriminado, la mala prescripción de antibióticos durante la pandemia, en donde el uso de antibióticos fue dantesco y ha generado que este apocalipsis microbiológico se acelere y que definitivamente los médicos en unos años tengamos sepsis que muchos o en muchos de los casos progresarán a choque séptico refractario, ¿sí? Y que requerirán antibióticos que no siempre estarán disponibles. Empecemos esta charla hablando de un libro que se llama Monitorización hemodinámica, escrito por tres intensivistas icónicos, ¿no? Michael Pinsky, Jean-Louis Teboul y Jean-Louis Vincent, en donde abren este capítulo con una sentencia interesante e importante y que nos va a hacer entender de aquí en más lo que pasa en el choque séptico. Nos dicen, la sepsis, una forma vasodilatadora de choque, induce un estado de vasoplegia en que al parecer hay aumento de los niveles circulantes de las catecolaminas, por ejemplo, noradrenalina y adrenalina, y pese a ello el tono vasomotor disminuye. Ellos ya nos están dando un mensaje. No me falta catecolaminas en el choque séptico, sino me falta algo más. Y ese algo más lo describen en la parte final de este párrafo y dicen, la regulación a la baja del receptor alfa-adrenérgico debido a la autodigestión o a la internalización del glicocálix es lo que genera esta disfuncionalidad de receptores. Ellos ya nos ponen el escenario de lo que vamos a hablar, un estado de vasodilatación pese a concentraciones elevadísimas de catecolaminas que no encuentran receptores para actuar. Ese es el escenario del choque séptico. Entonces, esta parte de este estudio también tiene algunas citas que me parecieron muy relevantes. El doctor Picot dice, el choque séptico se caracteriza por profundas anomalías circulatorias, celulares y metabólicas y se asocia con alta mortalidad. Y lo que dice aquí es fundamental. La vasodilatación es la característica principal de la insuficiencia circulatoria asociada a sepsis, aunque a menudo puede estar presente hipovolemia y o depresión miocárdica, la famosa miocardiopatía séptica. ¿Por qué es importante? Porque el problema hemodinámico fundamental del paciente con choque séptico es vasodilatación. Entonces, viene lo que esta charla va a tratar de responder. ¿Debemos seguir llamando choque séptico refractario o debemos empezar a llamarlo choque vasodilatado resistente a catecolaminas? Uno diría, pero ¿qué importancia tiene cambiar el nombre? Tiene mucha importancia por una razón. El choque séptico refractario me dice que es un estado de choque que no mejora con una dosis alta de un vasopresor y que debe iniciarse un segundo vasopresor que podría ser otro
catecolaminérgico, otra catecolamina, como la adrenalina, en un estado en donde los receptores, como hemos visto, adrenérgicos están internalizados y ocultos, tal vez no sea la mejor idea un segundo vasoactivo adrenérgico, y llamarle choque séptico vasodilatado me puede enfocar a que un segundo vasoactivo tipo vasopresina, angiotensina 2, de estirpe no catecolaminérgica sea la siguiente opción. Entonces, empecemos con las bases fisiológicas y farmacológicas de los esteroides. Partamos de la fórmula fisiológica de la tensión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. De los 4 choques descritos de manera general, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, 3 de ellos, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, tienen caída de la variable gasto cardíaco. Y solamente el choque distributivo, conformado entre otros por el choque séptico, el choque anafiláctico y el choque neurogénico, tienen caída de la variable resistencia vascular sistémica. Si la variable compensadora no alcanza a restaurar la macrodinamia, la PAN baja, la presión arterial media baja genera perfusión inefectiva. La perfusión inefectiva me lleva a disfunción orgánica y la disfunción orgánica me va a llevar inalteradamente a muerte. Esto es lo que pasa. Ahora bien, si es que el choque distributivo tiene como problema fundamental la resistencia vascular, resulta atractivo ver y tomarle en cuenta la presión arterial diastólica. La tensión arterial diastólica, entre otras cosas, expresa cómo están las resistencias vasculares sistémicas. Una diastólica baja, resistencias bajas, una diastólica alta, resistencias altas, ¿no? Pero también me refleja el tiempo de llenado cardíaco. La taquicardia debería subir la diastólica y la bradicardia debe bajar la diastólica. De ahí deriva un biomarcador, un parámetro predictor de mortalidad estudiado por el grupo del Dr. Ospina y Glenn Hernández, en donde ellos proponen el índice de choque diastólico. ¿Qué es el índice de choque diastólico? Dividir la frecuencia cardíaca para la tensión arterial diastólica y determinar si esa división, el cociente resultante, me puede o no predecir mortalidad. Si ejemplificamos, sabemos que un paciente con frecuencia cardíaca de 70 y presión arterial diastólica de 70 tendría 1 de choque, ideal. Pero si este paciente entra en sepsis profunda, se taquicardiza hasta 140 y baja su diastólica a 35, mi división será o tendrá como resultado 4. Esto es mayor de 3, de 2.3, que es el punto de corte que encontró este grupo para determinar mortalidad. Y es lógico. Si la taquicardia, ¿sí?, y la descarga catecolaminérgica no mejoró la resistencia, el choque es severo y probablemente se conlleve a una alta mortalidad. Bien, el choque séptico camina y cursa por activación de 3 sistemas temporalmente distintos, pero que buscan un mismo objetivo: restaurar las resistencias bajas. Primero el sistema adrenérgico, con las famosas catecolaminas, luego el sistema arginina-vasopresina y finalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hablando un poco de catecolaminas y receptores. Realmente la catecolamina más cosmopolita, por llamarla de alguna forma, sería la epinefrina, porque esta tiene efecto alfa-beta igual de potente. Luego la norepinefrina es mucho más vasoconstrictora que inotrópica porque es poco beta, y la dopamina es dosis dependiente. Pero en este caso empezamos a introducirnos en el tema, en el caso de que un estudio de Guzmán en 1984 y otro de Jones y Romanos en el 89 hacen algo muy interesante. Durante paro cardíaco y durante choque séptico miden los niveles de catecolaminas endógenas. Y ellos se dan cuenta que la epinefrina sube hasta 300 veces su basal y la norepinefrina hasta 14 veces su valor inicial o basal. Y pese a ello, estos pacientes están hipotensos. Luego, Benedict Rose y luego Ball en el 92 y 95 respectivamente, ven y se dan cuenta que niveles más altos de catecolaminas circulantes se asocian de manera directa con mortalidad. Es decir, mayor nivel de catecolamina, mayor mortalidad.
Las catecolaminas excesivas, entonces, cuando no encuentran un receptor para generar efecto, se vuelven nocivas. Y se vuelven nocivas seguramente por esto. Esto ejemplifica lo que pasa en el mundo real, en los pacientes reales. Los puntos verdes son sobrevivencia, los puntos rojos son mortalidad. Cuando yo llego a una dosis de 0,5 de norepinefrina, prácticamente mi mortalidad hospitalaria es del 25%. ¿Sí? Pero cuando supero los 0,5, los puntos rojos predominan y evidentemente la mortalidad se dispara. Dicho de otra forma, si yo necesito más de 0,5 de norepinefrina, mi paciente séptico está mal y probablemente requiera un entendimiento más profundo de cómo restaurar su eje neuroendocrino para evitar que progrese a muerte. Datos relevantes sobre el glicocáliz, una estructura que personalmente me apasiona. Martin demuestra que con catecolaminas dadas in vitro se genera desprendimiento de glicocáliz visualizado microscópicamente. Ostrowski demuestra lo mismo in vivo, ya que él infunde endotoxina, ve que esa endotoxina genera niveles altos de catecolaminas y que eso se correlaciona con niveles altos de Sindecan-1, un biomarcador que muestra degradación de glicocáliz. Las catecolaminas altas activan metaloproteinasas de matriz que destruyen el glicocáliz y el glicocáliz destruido es un factor determinante de mala evolución en pacientes con sepsis. Nosotros en el año 2019 escribíamos una revisión muy bonita sobre el glicocáliz. En ese tiempo esa estructura estaba todavía en estudio y no era del todo popularizada, pero nos llamó mucho la atención, entre otras cosas, dos. El glicocáliz indemne evita que haya permeabilidad a agua y solutos, y el glicocáliz indemne previene que haya adhesión y agregación de plaquetas y leucocitos al endotelio. Exactamente lo que genera peor pronóstico en sepsis, fuga capilar y oclusión de la microcirculación por adhesión plaquetaria y leucocitaria y oclusión microcirculatoria. Otra de las cosas que sucede, la miocardiopatía por estrés o de Takotsubo fue descrita en mujeres posmenopáusicas que luego de problemas emocionales importantes generaban cambios morfológicos cardíacos caracterizados por una rotura funcional. Había hipermotilidad de la base e hipomotilidad o amotilidad de la punta cardíaca. Pensamos, y está demostrándose, que nosotros al tener sepsis y generar gran cantidad de catecolaminas endógenas altas y a añadir dosis alta de catecolaminas exógenas, podríamos llevar a una miocardiopatía similar, que podría ser una de las formas de la miocardiopatía que se muestra en sepsis. Y ahora bien, este choque refractario existe. Este choque refractario hace que use grandes cantidades de catecolaminas exógenas. Sin embargo, la campaña de sobrevida del 2021, que es la última, es muy vaga en definirme lo que es el choque refractario. Me da una dosis que fluctúa entre 0,25 y 0,5 y no me dice en qué momento debería iniciar un segundo vasoactivo y si este segundo vasoactivo debería ser adrenérgico o debería darse también ya corticoides en ese momento. Entonces, hablemos del concepto fundamental y céntrico de esto, que es la descatecolaminización. La descatecolaminización, este gráfico es extremadamente elocuente, es un gráfico hermoso, realizado y publicado en uno de los papers del Dr. Kumun en Critical Care Medicine. Vean, estos azules son los receptores para catecolaminas que se están internalizando en un paciente que tiene acidosis láctica. La acidosis láctica, la hipoxia, los niveles altos del lipopolisacárido ocultan los receptores adrenérgicos, los internalizan y el glicocáliz dañado y desprendido por dosis altas de catecolaminas también destruyen estos receptores y evidentemente lo que tengo es un choque vasodilatado en concentraciones paradójicamente altísimas de catecolaminas que no encuentran un receptor para actuar. Descatecolaminización. Las causas de descatecolaminización son la hipoxia, la acidemia láctica fundamentalmente, niveles altos de lipopolisacáridos. Creo que en esto trabajamos bien. Evitamos hipoxia, muchas veces ingresamos al paciente a ventilación mecánica, dando cánula de alto flujo. Mediante resucitación hídrica macrohemodinámica tratamos de que el lactato disminuya y con antibióticos adecuados tratamos de que el lipopolisacárido
baje su cantidad y genere menos activación proinflamatoria. Pero tal vez lo que estamos fallando es no entender bien las alteraciones neuroendocrinas que generan esta progresión a choque refractario llamado antes, a choque vasodilatado resistente a catecolaminas hoy, en donde debemos entender cuándo utilizar estos cuatro fármacos que me podrían sacar de esta zona roja de muerte inminente y tal vez mejorar pronóstico en nuestros pacientes. Empecemos con los corticoides en choque séptico. ¿Qué evidencia relevante tenemos? Primero, los corticoides, lejos de su efecto antiinflamatorio, que es el por cual más se le conoce, per se generan hiperreactividad de vasos sanguíneos y generan mejor respuesta o restauran la respuesta de receptores catecolaminérgicos a catecolaminas. Incrementa los niveles de catecolaminas endógenas inhibiendo la captación neuronal y generan un upregulation de receptores beta-2. Es decir, cogen y de alguna manera preparan o mejoran el escenario de acción de catecolaminas. Ya no solamente es cantidad, sino calidad de receptores para que esas catecolaminas ya empiecen a actuar. ¿Y cómo se da esto? Los efectos genómicos, que fueron los primeros que se descubrieron y por los cuales los corticoides son famosos por su potente acción antiinflamatoria y autoinmunitaria, prácticamente se dan por este tipo de efecto, un efecto genómico, en donde el esteroide llega al citoplasma, se ancla en el citoplasma, se trasloca al núcleo y en el momento que se trasloca al núcleo genera transcripción y en esta transcripción sus principales efectos serían inmunosupresores, ¿sí? Creo que eso lo tenemos claro y básicamente es lo que más hacen estos fármacos. Sin embargo, el advenimiento de un nuevo conocimiento, y uno de ellos, algo importantísimo como los receptores no genómicos de esteroides, ha sido un boom, porque al demostrar que estos receptores pueden ser transmembrana, ya no citoplasmáticos, y que pueden generar movilización de calcio intracelular y pueden generar otros efectos directos y rápidos, básicamente nos hacen entender el por qué funcionan los esteroides en estados de inestabilidad hemodinámica asociada a sepsis. Luego, ¿qué esteroide deberíamos utilizar si es que estamos en un estado de vasodilatado asociado a sepsis? El que más se parezca al cortisol, que es la hidrocortisona. La metilprednisolona y la dexametasona son excelentes esteroides con efectos antiinflamatorios potentes, pero el que tiene mejor efecto glucocorticoide es la hidrocortisona. Ese es el que se usa y ese es el que básicamente damos a nuestros pacientes. Ahora bien, la indicación de esteroides en la década de los 60 empezó y en la década de los 80 casi muere. Y casi muere porque estudios no fuertes estaban o sacaban conclusiones como que la sepsis y el choque séptico son estados altamente proinflamatorios y que el cortisol debe darse en megadosis de metilprednisolona para bajar esta respuesta inflamatoria y que el paciente no fallezca. Y pasaba exactamente lo contrario. Se inmunodeprimía a los pacientes, se generaba más hiperglicemia, más catabolismo y los pacientes se morían más. Los corticoides estuvieron a punto de ser abandonados en su indicación de megadosis hasta que vino el grupo del doctor Bolar y el doctor Anand. Bolar en 1998 lo que hace es prácticamente hacer revivir a la indicación terapéutica de esteroides en choque séptico. Él en 41 pacientes que estaban recibiendo catecolaminas por más de 48 horas, da hidrocortisona 100 miligramos 3 veces al día por 5 días. Y él demuestra que esta administración de dosis moderadas en el contexto de choque séptico genera una mejora significativa de la hemodinámica. Él pudo demostrar descenso importante de vasoactivos y un efecto beneficioso sobre supervivencia, algo que prácticamente se estaba perdiendo con las megadosis previas a él, ¿no? Y luego Anand cierra con broche de oro esta teoría que ya era demostrada y se estaba objetivando. Él, un estudio muy inteligente, coge pacientes con choque séptico, ¿sí?, que están aquí con las resistencias bajas y pacientes normales, controles sanos, y él les administra corticoides a dosis baja, norepinefrina a dosis baja, hidrocortisona a dosis baja, y él demuestra que sus resistencias vasculares son similares en los dos grupos.
Él demuestra que se restituye la respuesta vasoconstrictora en los pacientes que reciben hidrocortisona y tienen choque séptico comparable con un grupo control. Ya con esto empieza la era de los mega RCTs, que irá de los 2000 al 2020, en donde estudios como el ANAN Trial, el Corticus Trial, este metaanálisis publicado en JAMA hecho por ANAN, el Harper's Trial y el Adrenal Trial, que este es el último y más nuevo del 2018, demostraban de forma no contundente mejoría en algunos parámetros clínicos. Era evidente que casi todos estos grupos requerían menos terapia vasoactiva, se iban más rápido de vasoactivos, abandonaban metilación mecánica más rápido en algunos casos, pero casi ninguno, quitando el metaanálisis de ANAN, demostró disminución en mortalidad, por ende la indicación en las campañas 2002 y 2016 de la sepsis no era fuerte, no les daban un rol protagónico terapéutico a los esteroides. Sin embargo, la condición ha cambiado. En este año, en el 2024, se hace un metaanálisis muy elegante, muy bien hecho por Tyler y publicado en Critical Care Exploration, en donde coge los estudios desde el 2000, desde los 90 en adelante, y genera un metaanálisis con 45 RCTs y casi 10.000 pacientes, y termina demostrando que los corticoides sí pueden reducir la mortalidad y aumentar la reversión del shock, pero evidentemente también aumentan el riesgo de hiperglicemia, hipernatremia y debilidad muscular. Y él hace un análisis de dosis óptima en donde él encuentra que 260 es la dosis de hidrocortisona más adecuada, ¿sí? O cualquier equivalente. Es decir, parece ser que estos 200 miligramos que damos a otros pacientes es adecuado y que debería darse, ¿no? Ahora bien, corticoides parece ser que su indicación en las nuevas campañas deberían mejorar. Este metaanálisis va a dar una connotación y un giro en la parte de medicina basada en evidencia y probablemente la recomendación de esteroides sea más fuerte en esta campaña. Pero ¿qué pasa con los mineralocorticoides? Los mineralocorticoides, el primer estudio de ANAM, el ANAM Trial hecho en el 2001, recomendaba en el grupo de hidrocortisona dar fludrocortisona o como mineralocorticoide. La razón se basaba en estudios experimentales de gran medida y unos pocos humanos, en donde él demostraba lo siguiente: la alfa-epinefrina, que es un alfa-2 agonista, hacía que la presión sistólica en pacientes que habían recibido lipopolisacárido previamente mejore de esto a esto y se asemeje muy cercanamente al grupo control. Y lo mismo sucedía en cuanto al diámetro externo, es decir, estos pacientes que eran el grupo control tenían un tono vascular normal, los pacientes sépticos en blanco por el lipopolisacárido administrado estaban vasodilatados y cuando se daba aldosterona parecía que había una mejor reactividad vascular. Esto se vio solamente en receptores alfa-adrenérgicos, los receptores de endotelina y angiotensina 2 no cambiaron y esto fortificaba el hecho de que aldosterona o el efecto mineralocorticoide de la misma, por alguna razón no clara, mejoraba la respuesta a esteroides, ¿no? Sin embargo, nunca fue contundente y para el resto de estudios, tanto de Anand como de otros autores, la fluorocortisona no volvió a prescribirse de manera sistemática. Hasta que esta revisión publicada en Critical Care nos da justamente otras luces, ya no con su efecto fisiológico y farmacológico clásico de mineralocorticoide, sino mediante un efecto no genómico sobre el receptor GPR30 o GPR, que es el receptor de estrógenos acoplado a proteína G, que tiene como ligando al estradiol, pero también a la aldosterona. Cuando la aldosterona o la fludrocortisona, que son análogos sintéticos, se unen a este receptor, generan fosforilación dependiente de fosfatidilenocinolquinasa. Esto moviliza calcio y el calcio movilizado genera contracción vascular. Además, este receptor, al anclarse con infludrocortisona, genera alcalinización celular que de largo mejora la respuesta adrenérgica y exterioriza receptores. Eso es lo que hace que la fluorocortisona, y ahora sí lo sepamos, sea adecuada y debe asociarse a hidrocortisona de ser posible por un efecto no genómico. Molecularmente, como verán, la hidrocortisona, la fluorocortisona y la aldosterona son similares
Y esta revisión concluyó diciendo que hay una disminución de mortalidad en choque séptico cuando se administra hidrocortisona en combinación con fluorocortisona. Bien, una revisión es una revisión, pero ¿qué tenemos como estudios? Los hay. Este metaanálisis de estudios controlados y randomizados fue muy interesante porque prácticamente en casi 8.000 pacientes, 17 ensayos, se preguntó si la eficacia del fluorocortisona más hidrocortisona era superior a hidrocortisona sola o placebo. La conclusión, sí. La fluorocortisona más hidrocortisona se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Vino este estudio publicado en JAMA, en donde el doctor Nicholas Bosch se hace esta pregunta: ¿cuál es la eficiencia de fluorocortisona más hidrocortisona versus hidrocortisona en pacientes con choque séptico? El casi 90.000 pacientes se da cuenta que adherir fluorocortisona a la hidrocortisona se asocia a una diferencia de riesgo absoluto ajustado menor de 3.7. Dicho de otra forma, los pacientes que se asociaron con fluorocortisona a la hidrocortisona tuvieron un outcome compuesto mucho mejor, que era menos mortalidad o más alta hospitalaria, cualquiera de los dos o los dos. Fluorocortisona funciona y hace que la hidrocortisona funcione mejor. Este último estudio, hecho por el doctor Techa, prácticamente también en 2024, él hace un subanálisis del estudio de JAMA, pero solo en los pacientes con neumonía, y él demuestra lo mismo. Dar fluorocortisona más hidrocortisona disminuye la mortalidad en pacientes con neumonía asociada a la comunidad. Este último estudio es el más nuevo, pese a que todos los otros también son de 2024. Aquí los investigadores buscaron ver si es que hay una disminución del tiempo de choque al asociar a hidrocortisona diferentes dosis de fluorocortisona. Hicieron 4 grupos, uno de hidrocortisona sola, otro de hidrocortisona más fluoro 50 microgramos, otro de hidrocortisona fluoro 100 microgramos y otro de hidrocortisona fluoro 200 microgramos. Y aunque no hubo diferencia en la reversión del choque, sí hubo diferencia en mortalidad. Los grupos que utilizaron 100 y 200 microgramos de fluorocortisona, es decir, la dosis más alta asociada a hidrocortisona, mostraron una mortalidad más baja, 11%, comparado con 24 y 17% del grupo hidrocortisona sola y hidrocortisona más fluorocortisona 50 microgramos respectivamente. Parece ser entonces que sí, que la fluorocortisona tiene un efecto y un impacto en mortalidad. Sin embargo, para que esto sea una realidad absoluta y contundente, debería hacerse un RCT con un N calculado de más de 5.000 pacientes, cosa que es muy poco probable que se realice. Así que la siguiente campaña de sobrevida creo que tendrá material para recomendar, pero tal vez la recomendación no necesariamente sea fuerte. Vamos con vasopresina. Vasopresina, este estudio cuando yo era posgradista me llamó tanto la atención por lo bonito, lo innovador en ese tiempo al menos, ¿no? Los investigadores micropipetearon la arteriola aferente renal y vieron lo que sucedía al administrar dos tipos de vasoactivos, ¿no? Aquí vemos la arteriola aferente sin nada. Aquí vemos cuando se administra norepinefrina, como hay una vasoconstricción aferente feroz. Y vemos qué sucede con la arteriola aferente cuando se administra vasopresina. No pasa absolutamente nada. Es decir, la vasopresina a nivel de arteriola aferente no genera efecto farmacológico. Esto se ve también en estas gráficas de plano cartesiano, en donde vemos que la resistencia vascular del aferente no se modifica con vasopresina, pero sí que sí se modifica con norepinefrina, pero a nivel eferente la historia es distinta. En eferente, tanto la vasopresina como la norepinefrina generan vasoconstricción y probablemente la vasoconstricción de la vasopresina sea más alta, ¿no? Y a nivel de arteria radial y pulmonar también hay una situación interesante. A nivel pulmonar la vasopresina no genera nada. No hay receptores pulmonares, no hay hipertensión pulmonar, situación que no se replica cuando doy norepinefrina, fenilefrina o metaraminol, que son alfa agonistas. Pero en cambio, en la arteria radial, la vasopresina genera una feroz vasoconstricción que es superior inclusive a los vasoconstrictores adrenérgicos.
En resumen, lo que tenemos es un vasoactivo que protege la arteriola aferente, protege el pulmón, pero que es muy contundente con otras circulaciones, que tal vez es una de las cosas que molestan cuando puede la poscarga ser incrementada de manera importante e impactar en gasto cardíaco. Esta diapositiva no es mía, es hecha por el doctor Anand. Me ha parecido tan interesante porque es un estudio interesantísimo. Muestra dos escenarios en choques de más de 48 horas de evolución, un choque cardiogénico y un choque séptico, y que tienen severidades similares. Es muy llamativo ver la mediana de vasopresina, 22.7, en el paciente con choque cardiogénico. La vasopresina se mantiene elevada y busca mejorar hemodinámicamente sus pacientes. Más sin embargo, en el choque séptico pasado las 48 horas, la mediana de vasopresina es 3.1, cercana a 0, y prácticamente parecería que hay un agotamiento de vasopresina pasado este tiempo, lo que justificaría que entre como un segundo vasoactivo si fuese el caso. Por ende, ¿qué hace la vasopresina en sepsis? Pero, primero, en sepsis y en choque séptico fundamentalmente, parece ser que la vasopresina es normal en las primeras 48 horas, pero tiende a depletarse pasado ese tiempo. Por ende, la vasopresina endógena puede ser baja. Tiene un efecto vasoconstrictor periférico no dependiente de catecolaminas, y que es muy importante, que en algunos casos inclusive podría afectar la poscarga ventricular izquierda y alterar el gasto cardíaco. Tiene un efecto vasodilatador importantísimo en arteriola aferente, y no tiene efecto vasoconstrictor en arteria pulmonar. Esto es lo que seguramente hace que los estudios que vamos a ver tengan como resultados no diferencia en mortalidad, como el VAS hecho en el 2008 con casi 800 pacientes, y como el VANISH, que prácticamente replicó lo mismo, en donde se mostró menos progresión a falla renal, pero no diferencia en mortalidad. Este post-hoc del VAS es importantísimo por lo siguiente. El efecto de la vasopresina se maximiza con corticoides. Si ustedes ven aquí, el grupo de vasopresina se murió menos que el grupo de norepinefrina cuando utilizó corticoides con una P estadísticamente significativa. Pero esto no se replicó en el grupo que no recibió corticoides. Y no solo que no se replicó, sino que el uso de vasopresina fue más nocivo, generó mayor mortalidad que la norepinefrina en el grupo que no recibió corticoides. El mensaje: si voy a utilizar vasopresina porque llegado a dosis altas de norepinefrina, este paciente debe estar recibiendo ya concomitantemente hidrocortisona y de idear fluorocortisona si fuese el caso. Este es un metaanálisis interesante y bonito realmente hecho en el 2018, en donde el choque distributivo vasopresina se asocia con una menor necesidad de reemplazo renal y de lesión renal aguda. Las razones la vimos en medicina experimental: menos impacto en arteriola aferente, cuida más del riñón. Sin embargo, estas conclusiones deben ser tomadas con pinzas porque los estudios metaanalizados tienen alto riesgo de sesgo. Sin embargo, el mensaje es claro: vasopresina no disminuye mortalidad, pero sí falla renal, aunque eso habrá que replicarlo en siguientes estudios. Y ahora bien, ¿qué pasa con el pH arterial y la vasopresina? Nosotros, y sabemos que esto no es secreto, mientras más acidóticos estamos, la respuesta del receptor a catecolaminas es menor. ¿Por qué? Porque se internaliza, ya lo sabemos. Pero pasa lo mismo con vasopresina. La respuesta es sí. La respuesta con pacientes con pH de 7.19 fue apenas del 33%, mientras cuando el pH estaba más de 7.40 fue superior al 60%, y evidentemente eso se tradujo en mayor mortalidad. Y el timing, al igual que cualquier fármaco vasopresor en pacientes críticos, no es lo mismo empezar a las 2.1 horas que a las 12.2 horas. Mientras más me demoro en iniciar la vasopresina, mayor riesgo de mortalidad voy a presentar. Bien, vamos con angiotensina 2. Esta droga para mí es muy apasionante porque me habla de un sistema que cuando era estudiante me generó muchas horas de lectura, que es el sistema renin-angiotensina-aldosterona, que esquemáticamente hace esto, ¿no? Cuando la renina se activa por hipotensión, por baja de sodio, por hipoperfusión, esta hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1 en el hígado.
Esta angiotensina 1 a nivel pulmonar, mediante la ECA, se convertirá en angiotensina 2 y los niveles altos de angiotensina 2 generarán incremento de aldosterona. Es un sistema interesantísimo que tiene como objetivo preservar la volemia, restaurar la perfusión. Pero ¿qué pasa en sepsis? En sepsis, a diferencia de otros modelos como el hipovolémico, en donde para preservar filtración vasodilata aferente, vasoconstriña eferente y generar filtración glomerular persistente, el modelo séptico permanece vasodilatado tanto aferente como eferente y aunque hay un flujo aumentado a nivel renal, no se produce filtración. La tasa de filtración glomerular baja, pese a que el gasto cardíaco es elevado y en situaciones extremas inclusive la sangre entra por arteriol aferente y se shuntea hacia arteriol eferente sin pasar por glomérulo. Estos pacientes que hacen falla renal en sepsis, evidentemente tienen una posibilidad de muerte aumentada. Como habíamos dicho, los liberadores de renina básicamente son niveles bajos de sodio, baja presión arterial, baja perfusión y baja actividad o activación del simpático. Como hemos visto, el angiotensinógeno, que se rige bajo las constantes de Michaelis-Menten, es decir, es sustrato dependiente, depende de la renina incrementada para que se forme angiotensina y luego esta pasa a ser angiotensina 2. ¿Cuál es el problema de la sepsis? La sepsis es una experta en bloqueo enzimático y esto hace que la angiotensina tenga muchos problemas en algún tipo de pacientes. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, como la sepsis es una experta en bloqueo enzimático, bloquea la ECA. Y al bloquear la ECA, el angiotensinógeno se hace angiotensina 1 y la angiotensina 1 ya no puede hacerse angiotensina 2 y tengo la primera causa deficitaria de ECA, se produce menos. Luego, la sepsis activa o eleva los niveles de la DPP3, la dipeptilpeptidasa 3, que degrada la vasopresina, la angiotensina. Es decir, aparte de que genero menos angiotensina por bloqueo de la ECA, la que se genera es destruida por la DPP3 y el punto final es que los receptores de angiotensina 2 se encuentran internalizados y disminuidos en la sepsis. La situación en algunos pacientes con choque séptico con respecto a angiotensina 2 es caótica. Menos producción por bloqueo de la ECA, más destrucción por ADPP3 y ausencia de receptores. Ese paciente seguramente es el que se va a beneficiar de angiotensina exógena, pero ¿cómo reconocerlo? Esto fue la parte fisiológica, la parte patológica es así. El angiotensinógeno, por incremento de renina, genera mayor angiotensina 1, pero la angiotensina 1 al no encontrar ECA no puede generar angiotensina 2 y la renina se desespera incrementándose. Tal vez este incremento de renina es lo que se deba medir para decidir si es que el segundo vasoactivo en choque vasodilatado resistente a catecolaminas deba ser vasopresina o angiotensina 2. Parece ser que los pacientes hiperreninémicos se beneficiarían de angiotensina 2 como segundo vasoactivo. Bien, prácticamente este estudio del doctor Belomo como para concluir, en donde él inteligentemente y de una forma muy elegante construye dos grupos, un grupo con renina baja y un grupo con renina alta. Y en el grupo con renina baja, él se da cuenta que dar angiotensina, con renina baja, se da cuenta que dar angiotensina no generó ningún tipo de cambio, pero en el grupo con renina alta, la angiotensina sí que sí mejoró con los desenlaces en pacientes críticos. Es decir, parece que los pacientes hiperreninémicos son el grupo específico que se podría beneficiar de angiotensina 2. ¿Sí? Y recordar que la angiotensina 2, al igual que la vasopresina, no generó cambios en cuanto a mortalidad, pero también cuida mucho al riñón a diferencia de la catecolamina. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes hipertensos que toman IECA y que toman ARA2, ¿no? Básicamente los que toman IECA, es decir, los que tienen bloqueados la ECA y reciben angiotensina 2, responden muy bien y de hecho ese sería otro de los indicadores para la angiotensina en choque séptico vasodilatado, toma previa de IECA. Pero aquellos que toman ARA2, es decir, que tienen bloqueado el receptor para angiotensina, tienen una menor respuesta y estos podrían excluirse del uso de vasopresina de angiotensina 2 como segundo vasopresor. Bien, para ir concluyendo con la charla, hablemos del gen de la ECA y la altitud. ¿Hay algo relevante que hablar de sepsis? Cuando nosotros
nos enfrentamos como hospital a la pandemia, esta pandemia nos generó muchas oportunidades, sí, aunque mucho conflicto también, pero mucha oportunidad de investigación. Gran parte de esos estudios que les muestro aquí fueron hechos en mi centro, en donde se demostró que la mortalidad en pacientes críticos era ostensiblemente más baja que en sitios de nivel del mar. Esto luego se hizo una verdad que todavía no es absoluta porque debemos tener estudios más fuertes, pero por ejemplo, esta curva del Ministerio peruano es evidente, hay una relación inversamente proporcional entre altitud y mortalidad. A menor altitud, mayor mortalidad; a mayor altitud, menor mortalidad. Vean la curva decreciente. Y eso era una de las primeras cosas que nos llamaba la atención. ¿Hay algún componente genético del habitante de la altitud que hace que pueda tolerar más? Entonces, nos saltamos a la fisiología. El habitante de altitud vive en hipoxia hipovárica, es decir, en presiones barométricas bajas con menos porcentualidad de oxígeno, ¿no? Y luego, lo que pudimos ver y publicar por suerte también fue lo siguiente. Muchos pacientes con COVID-19 que ya pasaron el periodo de latencia del virus y que no estaban coinfectados o sobreinfectados bacterianamente, mantenían un estado de hipotensión persistente, con scores de mortalidad, de probabilidad clínica de mortalidad muy altos, y vean prácticamente la diferencia que había, ¿no? Básicamente los pacientes que hacían vasodilatación tenían niveles muy bajos de cortisol, pero al suplementarlos subían, mejoraba su contexto hemodinámico y sobrevivían, eran extubados y eran egresados. Algo pasaba y algo tiene que ver el habitar en altitud. Entonces fuimos a esto y encontramos que el gen de la ECA humana, que se encuentra localizado en el cromosoma 17, brazo largo, LOSI 23, es un gen interesante, porque es un gen que mendelianamente tiene dos alelos, el alelo de inserción I y el alelo de deleción D. Los pacientes pueden ser homocigotos para el alelo de inserción I, pueden ser homocigotos para el alelo de deleción DD, o pueden ser heterocigotos ID. Pero ¿para qué es importante esto? O sea, ¿por qué hablar de esto cuando estamos hablando de choques sépticos vasodilatados? Por lo siguiente, los humanos que logran alcanzar ascensos sobre los 7000 metros, casi todos que han podido ser medidos y estudiados genéticamente tienen el alelo homocigoto de inserción predominantemente con respecto a los otros. Y aquellos que tienen o que toleran mejor el ejercicio son aquellos que tienen el alelo homocigoto de inserción. Y parece ser que la capacidad de ejercitarse y de alcanzar grandes altitudes con hipoxia hipovárica extrema es tributo más de estos genéticamente. Estos tienen una genética privilegiada para alcanzar ello. Y esto se vuelve a ver en este estudio, en donde aquellos que alcanzaron más de 8000 de los Everest de la Annapurna, que son montañas altísimas sin oxígeno, eran aquellos que tenían el estado heterocigoto para el alelo de inserción. Y este alelo de inserción se asocia con menos ECA, sérica y tisular, y mayor vida media de bradicinina y menos producción de angiotensina 2. Es decir, estos pacientes viven levemente vasodilatados y parece que eso hace que cuando se enfrentan a situaciones hipóxicas no haya o no se merme el flujo a los tejidos de manera importante. Pero ahora bien, ¿esto tiene alguna utilidad a nivel de patología humana? La respuesta es sí. Los pacientes con fenotipo homocigoto para el alelo de inserción del gen de la ECA tienen una mortalidad bajísima en SDRA, muy probablemente por esa capacidad aumentada de utilizar el oxígeno con respecto a las otras presentaciones genéticas de este gen. Sobre esto hipotetizábamos en el grupo de terapia intensiva de mi hospital, el Prof. Arturo Suárez, y decíamos, si el alelo I hace que la gente viva con menos ECA sérica y tisular, que viva levemente vasodilatado, esto le puede dar algún tipo de línea de ventaja cuando atraviese por situaciones como el choque séptico, donde la vasoplegia es el punto cardinal. Encontramos una opinión de experto en donde justamente la sepsis y la neumonía, él recomendaba que los enfoques genéticos sean, entre otros,
el gen de la angiotensina 2 y encontramos el porqué. Este estudio es un estudio realmente muy bonito porque básicamente demuestra que tener el genotipo DD, es decir, tener el estado homocigoto de delesión, hace que los pacientes se mueran más. Dicho de otra forma, los con homocigotos para inserción, al igual que en SDRA, en choque séptico también viven más y son más resistentes a todo esto y necesitan menos catecolaminas y la medición de ECA sérica es más baja y prácticamente parece ser que ese es el futuro médico. ¿Por qué? Porque si nosotros a futuro logramos mediante edición génica lograr que este tipo de genes se exprese en pacientes severamente enfermos, podremos probablemente mejorar la sobrevida y los desenlaces importantes. Concluyendo, la resistencia a la catecolamina es una marca de la sepsis. No hay otra patología humana que genere este comportamiento en donde tengo muchísimas catecolaminas séricas y pocos receptores viables. Es multifactorial y entre ellas la hipoxia, la hiperlactacidemia y los niveles altos del lipopolisacárido son determinantes fundamentales. No es lógico incrementar la dosis de otra catecolamina cuando he llegado a una dosis alta de norepinefrina. Y parece ser que conocer o entender el soporte neuroendocrino sí puede cambiar el desenlace de los pacientes, ya que si yo inicio hidrocortisona y fludrocortisona cuando la dosis de norepinefrina es superior a 0,25, ya estoy haciendo algo y probablemente sea mucho. Y si pese a ello necesito un segundo vasoactivo, deberé decidir entre vasopresina y angiotensina 2 y probablemente los niveles de renina sean los que me ayudan a decidir. Niveles de renina bajos, vasopresina segundo vasopresor. Niveles de renina altos, angiotensina segundo vasopresor. Lastimosamente no hay una contundencia amplia para esta recomendación. Y entender que en altitud la investigación genética del fenotipo homocigoto de inserción del gen de la ECA podría responder interrogantes, mejorar desenlaces en choque séptico y permitir investigación enfocada en edición génica, que es hacia donde va la medicina actual. Ya no una medicina simplemente de monitorización y soporte de fallos, sino una medicina de investigación e intervención tanto en ciencias básicas como en ciencias clínicas. Y como les decía, al final de esta charla deberíamos entonces contestarnos, ¿sí? Al menos yo ya me contesté, ya no debería llamarse choque séptico refractario, porque el choque séptico refractario me permitiría añadir un segundo vasoactivo catecolaminérgico, lastimosamente es lo que seguimos haciendo, no por desconocimiento, sino por falta de recursos. Y el término choque vasodilatado resistente a catecolaminas definitivamente sería el término a usarse porque eso me da la idea de que el segundo vasoactivo o lo que debo actuar es sobre la resistencia a las catecolaminas y no incrementar más catecolaminas a un estado ya muy catastrófico. Como consideraciones finales, recordar que añadir una segunda catecolamina tal vez me haga alcanzar objetivos macrodinámicos, que es TAM de 65 milímetros de mercurio o más, pero los precios a pagar pueden ser estos: isquemia digital, isquemia mesentérica y un nivel de vida posterior al egreso de UCI muy limitado. Entender que cuando la sepsis es tardía, yo llego a disfunción multiorgánica por dos vías, las dos M's que yo le llamo, ¿no? La M de microcirculación, en donde la unidad célula capilar tiene una microcirculación ocluida porque el glicocálix está dañado y no pasa flujo, por ende esta unidad no produce funcionalidad, primer determinante de fallo multiorgánico, y la segunda que es la mitocondria, la disoxia, en donde llega sangre, pero la célula que tiene bloqueado su aparato enzimático no puede aprovechar la glucosa y el oxígeno que le lleva la sangre y no puede producir energía. Estas dos unidades celulocapilares hacen que los órganos disfuncionen y la disfunción de estos órganos me lleva a mortalidad. Dicho de otra forma, en sepsis tardía, conseguir un objetivo de 65 milímetros de mercurio más no necesariamente me va a asegurar que esta y esta unidad vuelvan a funcionar. Es importantísimo los antibióticos para bajar la carga de lipopolisacáridos y de PAMS y evitar que esto siga incrementando. ¿Y esto se ha demostrado? Sí, el grupo del doctor Glenn Hernández en un estudio encabezado por el doctor Putowski en el 2024, en este año, publicó
Este metaanálisis interesantísimo de 10 estudios, 917 pacientes, en donde hace una metacorrelación, en donde muestra que hay una metacorrelación negativa entre presión arterial media y llenado capilar. Dicho de otra forma, conseguir un objetivo de presión arterial media mayor de 65 no me garantizó que yo restituya el llenado capilar y muy probablemente la microcirculación, que es lo que refleja el llenado capilar. Muchas gracias.